Preso número 6SS24. Álvarez Clemente tiene correspondencia, gritó el guardia lanzándome un sobre amarillento a través de los barrotes. Después de 20 años, sigo siendo solo un número en este agujero de cemento húmedo y silencioso. Reconocí la letra al instante. Era de Héctor, mi hijo. El mismo que me había llevado a este lugar. El mismo que se paró frente al tribunal y juró que yo había robado el dinero y las herramientas de Construcciones Rivera, la metatasa o la empresa familiar de los Rivera Construcciones Rivera, en la que Héctor y yo trabajábamos codo a codo durante años. El mismo muchacho por el que sacrifiqué cada hora extra, cada comida caliente y cada sueño. Y ahora, tras 4 años de silencio absoluto, decidí aparecer en mi vida otra vez. Antes de continuar, por favor, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad de España me estás viendo. Después de 2 décadas encerrado, tu apoyo significa más de lo que imaginas. Con las manos temblorosas abrí el sobre y me senté en el borde de la cama de hierro que ha sido mi única compañera durante todo este tiempo. El colchón delgado ya tiene mi forma, como si me hubiera tragado esta celda para siempre. Papá, comenzaba la carta. Hay algo que debes saber. Clara, tu nieta, quiere conocerte. Tiene 13 años. Le he dicho que estás aquí por un error pequeño, por un malentendido. No conoce toda la historia. Mi corazón dio un vuelco. Una nieta. Jamás supe que Héctor había tenido una hija. 20 años es toda una vida robada no solo de mi libertad, sino de los abrazos que nunca recibí. El caso es que insiste, continuaba la carta. Si quieres escribirle, tendrás que mantener la versión que le he contado. Es mejor para todos. Apreté la carta con rabia. Incluso ahora, Héctor seguía controlando el relato. Seguía mintiendo. Él fue quien desvió los 5 millones de euros destinados a los proyectos. Él falsificó mi firma. Él escondió la evidencia en mi casa de Vigo, la misma que construí con mis propias manos durante 18 años de trabajo honrado. ¿Todo bien, Álvarez?, preguntó Ruiz, el guardia más veterano, uno de los pocos que me trata como persona. Mi hijo me escribió, contesté con la voz quebrada. Tengo una nieta. Pues eso suena bien, dijo Ruiz acercándose. ¿Entonces por qué estás tan enfadado? Le clavé la mirada. En todos estos años jamás conté la verdad a nadie aquí dentro. Todos asumieron que era culpable. Los primeros años intenté gritar mi inocencia, hasta que aprendí que los muros no escuchan. Mentira, respondí finalmente. Cree que su padre es un hombre honrado y que su abuelo es un ladrón, cuando la verdad es exactamente lo contrario. Ruiz me observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Probablemente había escuchado 1000 historias parecidas de presos que juraban ser inocentes. Mi hijo Héctor robó 5 millones de euros de la empresa Construcciones Rivera. Continué sintiendo que había llegado la hora de que alguien más conociera mi verdad. Falsificó documentos, plantó pruebas en mi casa y me entregó en bandeja. Yo tenía 45 años entonces. Hoy tengo 65 y sigo aquí. Mientras él ha vivido con mi dinero en mi casa en Vigo, criando a una hija que ni siquiera sabía que yo existía. ¿Y nunca pudiste probarlo?, preguntó Ruiz esta vez con verdadero interés. ¿Cómo iba a hacerlo? Era su palabra contra la mía. Él tenía estudios contactos, sabía hablar bien. Yo solo era un albañil con estudios básicos. Además, las pruebas parecían incontestables. El dinero apareció bajo las baldosas de mi habitación. Mi firma estaba en los papeles, y Héctor lloró frente al juez diciendo que se sentía traicionado por su propio padre. El silencio nos envolvió. A lo lejos se escuchaban los gritos de siempre, pero en ese rincón solo estábamos Ruiz, yo, y la verdad que había guardado durante 2 décadas. Laura, mi esposa, murió hace 15 años creyendo que era un ladrón. Dije con amargura. Nunca quiso visitarme. Se fue a la tumba convencida de que destruí nuestra familia por codicia. Ruiz se rascó la barbilla. ¿Sabes, Álvarez? Mi hermano es abogado. No es de los caros, pero sabe lo que hace. Podría hablar contigo. Solté una carcajada amarga.
Después de 20 años los plazos de apelación caducaron hace mucho. ¿Qué pruebas podría presentar ahora? No lo sé, respondió Ruiz. Pero tu nieta merece saber la verdad, ¿no crees, Clara? 13 años. Una niña que creció pensando que su abuelo era un criminal. Una niña que quizá repetiría la historia si nadie hablaba. ¿Cómo se llama tu hermano? Pregunté al fin, sintiendo una chispa de algo que creía perdido esperanza. Antonio Ruiz Fernández. Le llamaré esta noche, dijo. Esa misma tarde, en la mesa metálica del comedor comunitario, comencé a escribir una carta. No era para Héctor. Era para Clara. Querida Clara, escribí con mi torpe letra de hombre que aprendió a escribir en prisión. Soy tu abuelo. Hay mucho que aún no sabes, pero antes de contarte mi historia, quiero conocer la tuya. Ah, que te gusta. ¿Qué sueñas? Nada me haría más feliz que verte algún día. 3 días después, Antonio apareció en la sala de visitas. Llevaba gafas gruesas y un maletín gastado. Mi hermano me habló de su caso, dijo directo. Debo ser honesto, señor Álvarez. Después de tanto tiempo no será fácil. Pero en su voz no había desprecio. Había algo más, una posibilidad. Las posibilidades de reabrir su caso son casi nulas, dijo Antonio con voz pausada. Lo sé, respondí, pero quiero intentarlo. No solo por mí, sino por Clara. No quiero que crezca admirando a un ladrón. Antonio asintió. Sacó una libreta negra del maletín y comenzó a tomar notas mientras yo le relataba mi historia por enésima vez. Cómo Héctor había empezado a trabajar conmigo en Construcciones Rivera, cómo ascendió rápidamente gracias a sus estudios, cómo se ganó la confianza del dueño don Ramiro Rivera, y cómo desapareció el dinero destinado al mayor proyecto que habíamos tenido. ¿Hubo algún testigo que pudiera corroborar su versión?, preguntó Antonio. ¿Sí? Isabel Montero, mi vecina, contesté. Ella vio cuando Héctor llegó a casa con una maleta la noche antes de que me arrestaran. Pero cuando quiso declarar él, ya la había convencido de que yo estaba metido en negocios turbios. Le dijo que la maleta tenía herramientas traídas de Portugal. ¿Sigue viva esa vecina?, preguntó Antonio. No lo sé, admití. Hace muchos años que no sé nada del barrio. Antonio cerró la libreta con cuidado. Voy a investigar, señor Álvarez. No le prometo nada, pero hay técnicas forenses modernas que podrían ayudarnos si conseguimos acceder a los documentos originales. Las falsificaciones ahora se detectan con métodos que hace 20 años no existían. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo latía dentro de mí. No era alegría, era una chispa de esperanza. Frágil, pero real. Hay algo más que debes saber, añadí. Héctor me ha escrito pidiéndome que mantenga su versión frente a Clara. Le ha dicho que estoy aquí por un error menor. Antonio frunció el ceño. Eso puede complicar las cosas. Si seguimos adelante habrá que enfrentarlo. Y la chica sabrá la verdad. Lo sé, dije con la voz firme. Pero ya he perdido 20 años de mi vida por proteger una mentira. No pienso perder los que me quedan. Esa noche en la penumbra de mi celda volví a leer la carta de Héctor. En 2 décadas apenas me había visitado unas pocas veces siempre para asegurarse de que yo mantenía su mentira. ¿Por qué ahora la respuesta llegó una semana después, cuando recibí mi primera carta de Clara? Querido abuelo, comenzaba con una letra firme y ordenada. Me alegra poder escribirte al fin. Papá nunca quiso que lo hiciera antes, pero ahora por un proyecto escolar ha tenido que aceptar. Tengo muchas preguntas sobre ti. La maestra nos pidió investigar nuestra historia familiar. Mi corazón se aceleró. Ese proyecto escolar podía ser la oportunidad que había esperado durante 20 años. También he hablado con la señora Montero, continuaba la carta. Vive a 3 casas de la nuestra. Me ha contado historias sobre ti, sobre cómo levantaste la casa ladrillo a ladrillo. Dice que eras el hombre más trabajador del barrio. Isabel Montero. La pieza que creí perdida, quizás aún estaba ahí. Isabel seguía viva y al parecer ya no creía la versión de Héctor. La pieza más importante del rompecabezas había vuelto a estar sobre la mesa. Me gustaría visitarte, abuelo. Quiero conocerte en persona.
Papá dice que no es posible por ahora, pero tengo el presentimiento de que me oculta algo importante. ¿Tú qué opinas? Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. Clara no era una niña cualquiera, era perspicaz, curiosa, y sobre todo tenía un sentido innato de la justicia. Mi nieta, mi sangre. Esa noche, en lugar de responderle, escribí una carta para Isabel Montero. Si hablaba con Clara, tal vez ahora estaría dispuesta a escuchar mi versión de los hechos, a recordar lo que realmente vio aquella noche hace 20 años. Tal vez por primera vez, la verdad tendría una oportunidad. «Apaga la luz», Álvarez ordenó el guardia de turno. Obedecí y guardé mi carta inconclusa bajo el colchón de la litera. Mañana la terminaría y la enviaría con la ayuda de Ruiz. Por primera vez en 2 décadas me acosté con un plan, con un propósito. Héctor me había robado mi libertad, mi dinero, mi reputación y mi familia. Pero no permitiría que me arrebatara también a mi nieta. Mientras miraba el techo de la celda, una frase resonaba en mi mente. 20 años es mucho tiempo. Pero no demasiado para que la verdad salga a la luz. Pasaron 2 semanas antes de recibir respuesta de Isabel. Durante ese tiempo mi mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. ¿Y si Héctor descubría lo que estaba haciendo? ¿Y si Isabel aún creía en su mentira? El sobre llegó un martes por la mañana. Ruiz me lo entregó con una sonrisa cómplice. «Parece que tienes admiradoras». Álvarez bromeó mientras me pasaba la carta. Mis manos temblaban al abrirla. La letra clara y elegante de Isabel, maestra jubilada, me devolvió a los días en que yo era libre. «Estimado Álvarez», comenzaba, «tu carta me ha dejado sin palabras. Durante años creí la versión de Héctor, pero siempre hubo algo que no encajaba. Ahora que he conocido a tu nieta Clara, las dudas han regresado con fuerza». Mi corazón dio un vuelco. Isabel tenía dudas. Era más de lo que había esperado. «El chico es extraordinario», continuaba. «Tiene tu mirada, esa forma tuya de observarlo todo con atención. Hace preguntas, muchas preguntas que Héctor evita responder». Clara había ido a verla hacía un mes buscando respuestas para su proyecto escolar. Héctor le había contado una versión edulcorada que yo había robado materiales de construcción. No mencionó los 5 millones de euros. La había manipulado como siempre. Pero lo que Isabel escribió después me dejó helado. La noche anterior a tu arresto, Clara me preguntó si recordaba algo inusual. Continuaba la carta de Isabel. Y entonces lo recordé. La maleta, Álvarez. Aquella maleta grande que Héctor llevaba cuando llegó a tu casa esa noche. Sentí como mi respiración se aceleraba. La maleta, la que probablemente contenía el dinero robado antes de que él lo escondiera bajo el suelo de mi habitación para inculparme. Le conté a Clara sobre la maleta sin insinuar nada, proseguí a la carta. Solo como un detalle. Su expresión cambió enseguida. Me dijo que su padre le había contado que tú habías llegado con una bolsa misteriosa y que actuaste de forma sospechosa. ¿Te das cuenta, Álvarez? Héctor invirtió la historia. Te puso a ti en su lugar. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener la rabia que me invadía. 20 años de mentiras, de silencio, de cargar una culpa que no me correspondía. «Hay algo más que debes saber», continuaba Isabel. «La casa que construiste con tanto esfuerzo ya no existe. Héctor la vendió hace años. Según Clara, dilapidó el dinero en malas inversiones y apuestas. Ahora viven en un piso pequeño alquilado en las afueras de Vigo». Sentí un nudo en la garganta. Mi casa, la que levanté ladrillo a ladrillo durante 2 décadas, vendida por el mismo hijo que me traicionó. «Álvarez, quiero ayudarte. Después de tanto tiempo creo que mereces que la verdad salga a la luz. Clara merece conocer quién es realmente su abuelo». Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. Por primera vez en 20 años, alguien fuera de estos muros estaba dispuesto a escuchar mi versión. Alguien importante del pasado empezaba a dudar de Héctor. Esa misma tarde recibí la visita de Antonio Ruiz Fernández. Su expresión era más animada que la primera vez que nos vimos. «Tengo noticias», señor Álvarez dijo, mientras se sentaba frente a mí en la sala de visitas. «He estado investigando su caso y hay algo interesante. Los documentos originales de Construcciones Rivera aún existen.
Están archivados en el juzgado, pero podemos solicitar acceso. ¿Y eso nos ayudaría?, pregunté intentando no ilusionarme demasiado. Potencialmente sí. Si su hijo falsificó su firma, un análisis forense moderno podría demostrarlo. Hoy se pueden detectar presiones, ángulos y patrones que antes eran imposibles de analizar. Por primera vez en años, la esperanza tenía un peso real, una base tangible. Y hay algo más, añadió Antonio bajando la voz. He contactado con un antiguo empleado de la empresa, Rodolfo Méndez. Trabajaba en contabilidad cuando ocurrió el robo. Dice que recuerda irregularidades en los registros, transacciones que no cuadraban, compras infladas, desvíos sospechosos, y tiene una idea bastante clara de quién estaba detrás. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Por primera vez, la verdad no parecía un sueño lejano, sino una posibilidad real. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Era posible que Héctor hubiese estado desviando dinero durante meses antes del gran golpe, y que el robo de los 2,5 millones de euros fuera simplemente la culminación de un plan mucho más elaborado. ¿Y está dispuesto a hablar ahora después de tanto tiempo?, pregunté. Sí, respondió Antonio. Tiene cáncer terminal. Dice que quiere dejar las cosas en orden antes de irse. Asentí en silencio. Entendía demasiado bien ese sentimiento. Cuando la muerte se aproxima, las mentiras pesan más que cualquier cadena. Hay un problema, continuó Antonio. Para reabrir su caso necesitamos algo más que sospechas y recuerdos. Necesitamos pruebas concretas, y su hijo ha sido muy cuidadoso en borrar sus huellas. ¿Qué sugiere entonces?, pregunté. 2 caminos paralelos, dijo con firmeza. Yo intentaré conseguir acceso a los documentos originales, y hablaré con Rodolfo Méndez para obtener una declaración jurada. Mientras tanto, usted debería mantener el contacto con su nieta y con la señora Isabel Montero. Sus palabras eran claras. Si Héctor había mentido durante tanto tiempo, en algún momento debió cometer errores, y Clara podría ser la llave para revelar esas contradicciones. Asentí pensando en la carta que debía escribirle a mi nieta. ¿Cuánto podía contarle sin ponerla entre la espada y la pared frente a su padre? ¿Cómo ganarme su confianza sin destruirle la imagen que tenía de él? Una cosa más, señor Álvarez, añadió Antonio mientras recogía su maletín. He hablado con el juez Manuel Robledo. Es conocido por revisar sentencias antiguas cuando aparecen pruebas nuevas. Está dispuesto a escucharnos si conseguimos algo sólido. Esa noche en mi celda escribí 2 cartas. La primera para Isabel, contándole toda la verdad, cómo Héctor ascendió en la empresa gracias a su educación, cómo se ganó la confianza de don Ramiro Rivera y cómo desapareció el dinero. Le narré el día en que la policía llegó a nuestra casa y encontró el dinero bajo el suelo de mi habitación, un escondite que yo ni siquiera conocía. Le hablé del juicio de la defensa mediocre de mi abogado público y de un juez que ya tenía el veredicto decidido antes de escucharme. La segunda carta era para Clara. Esta fue la más difícil de escribir. No podía revelarlo todo. No todavía. Querida Clara, escribí finalmente: me alegra mucho saber de ti y de tu interés en nuestra historia familiar para tu proyecto escolar. La verdad siempre importa, aunque a veces duela. Respiré hondo antes de continuar. La versión que conoces es incompleta. No fue un simple robo de materiales lo que me trajo aquí. Fue algo más grave y complejo que involucra a personas que ambos queremos. Hay algo que puedes hacer por mí si realmente quieres ayudarme. Habla con Isabel Montero. Pregúntale específicamente quién llegó aquella noche a casa con una maleta grande. Ese detalle, aunque parezca pequeño, es más importante de lo que imaginas. Doblé la carta lentamente. Por primera vez en 20 años, la verdad ya no era un susurro en mi celda. Era un plan. Esperaba que Clara entendiera la insinuación, que comenzara a cuestionar la versión de su padre. También le sugerí que buscara a Rodolfo Méndez, el antiguo contable de Construcciones Rivera, donde trabajábamos Héctor y yo. Si conseguía hablar con él, quizás obtendría una perspectiva diferente para su proyecto escolar. Era un riesgo enorme mencionarle a Méndez. Si Héctor se enteraba, podría intentar silenciarlo o manipularlo antes de que hablara con mi nieta.
pero necesitaba que Clara escuchara otras voces, otras verdades, que comenzara a armar el rompecabezas por sí misma. También le escribí que me encantaría conocerla en persona. Le expliqué el proceso para obtener el permiso de visita, y le dije que Isabel Montero podría ayudarla con eso. Tu padre no necesita enterarse, escribí si eso facilita las cosas. Cerré la carta con palabras de cariño para esa nieta, a la que aún no había visto pero que ya ocupaba un lugar inmenso en mi corazón. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. 3 días después, Ruiz me entregó un sobre con la letra ya familiar de Clara. Querido abuelo, comenzaba. He hablado con la señora Isabel como me sugeriste. Me contó algo muy extraño. Recuerda claramente que fue papá quien llegó esa noche con una maleta grande. No tú. Pero papá siempre me ha dicho que fuiste tú el que llegó tarde y actuando raro. Mi corazón se aceleró. Clara estaba empezando a detectar las contradicciones. Le pregunté a papá y se puso nervioso. Dijo que la señora Isabel está vieja y confundida, que mezcla recuerdos. Pero ella no parece confundida cuando habla contigo. Recuerda perfectamente cómo construiste la casa y cómo trabajabas hasta en domingos. Sonreí con tristeza. Esa casa representaba cada sacrificio, cada hora de trabajo honrado. Y ahora ya no existía. También he intentado contactar a Rodolfo Méndez, pero no lo he encontrado aún. Papá dice que murió hace años, pero Isabel cree que sigue vivo quizás en A Coruña, donde tiene familia. Fruncí el ceño. Era evidente que Héctor estaba tratando de evitar que Clara hablara con Méndez. Eso solo confirmaba que el contable sabía algo importante. Sobre visitarte, Isabel me explicó el proceso. Como soy menor, necesito un adulto responsable. Ella se ha ofrecido a acompañarme. Podríamos ir el próximo sábado, si te parece bien. No le he dicho nada a papá todavía. Últimamente está muy extraño, muy nervioso. Ha estado vendiendo cosas de la casa. Incluso la colección de relojes antiguos. Relojes antiguos. Yo nunca tuve tal colección. Otro engaño más de Héctor. Una última cosa, abuelo. He encontrado una caja vieja en el armario de papá. Tiene documentos antiguos, fotos, recibos. La estoy revisando poco a poco cuando no está. Quizás encuentre algo útil. La carta terminaba con la promesa de Clara de visitarme el sábado siguiente. Mi nieta estaba tomando la iniciativa. Sentí orgullo y al mismo tiempo un nudo de preocupación. ¿Qué haría Héctor si descubriera que Clara estaba hurgando en su pasado? La pregunta me rondó la cabeza durante 2 días, hasta que recibí una visita inesperada. Antonio Ruiz Fernández entró en la sala de visitas acompañado de un hombre a quien al principio no reconocí. Era mayor que yo, delgado hasta la demacración, con la piel pálida de quien ha librado una larga batalla contra la enfermedad. Señor Álvarez, dijo Antonio mientras se sentaban frente a mí. Le presento a Rodolfo Méndez. Lo observé con atención tratando de encontrar en ese rostro consumido al contable que conocí hace 2 décadas. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos agudos, atentos como si registraran cada detalle. Rodolfo, murmuré extendiendo mi mano. Han pasado muchos años. Demasiados, respondió con voz débil. Demasiados años callando lo que debí decir entonces. Antonio intervino. El señor Méndez ha accedido a dar una declaración jurada sobre las irregularidades que detectó en Construcciones Rivera antes del robo. Méndez asintió. Héctor empezó a desviar dinero 6 meses antes del gran golpe, dijo. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más importantes. Yo llevaba los libros, veía los números que no cuadraban, pero don Ramiro Rivera confiaba ciegamente en él. Y yo necesitaba conservar mi empleo. ¿Por qué decidiste hablar ahora?, pregunté aunque intuía la respuesta. Me estoy muriendo, respondió sin rodeos. Cáncer de páncreas, fase terminal. Me quedan 2 o 3 meses, y no quiero llevarme esta verdad a la tumba. ¿Hay algo más?, preguntó Antonio. Sí, dijo Rodolfo. Héctor no actuó solo. Tenía un cómplice dentro de la empresa, Lorenzo Rivera, el hijo del dueño. Sentí que me faltaba el aire.
La participación de Lorenzo explicaba por qué la investigación se centró tan rápido en mí. Nadie quiso cuestionar la versión de mi hijo. ¿Tienes pruebas?, preguntó Antonio. Guardé copias de documentos como seguro. Facturas falsas firmadas por Lorenzo y correos electrónicos entre él y Héctor, coordinando los ajustes en los libros contables. No bastaban entonces para acusarlos, pero ahora, junto con mi testimonio y el análisis forense de los documentos originales, sí podrían reabrir el caso. Mientras Antonio y Rodolfo discutían los detalles legales, mi mente voló hacia Clara. En 3 días la vería por primera vez. Conocería a la nieta que llevaba mi sangre y que había empezado a desentrañar la telaraña de mentiras tejida por su padre. También pensé en Héctor, en el hijo que me vendió por dinero, en el hombre acorralado que sabía mentir como pocos, y comprendí con un escalofrío que era capaz de cualquier cosa si se sentía amenazado. El sábado se hizo eterno. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir por la mezcla de nervios y emoción. Hoy al fin conocería a mi nieta. Hoy vería por primera vez el rostro de Clara. Tienes visita a las 11. Álvarez me informó Ruiz durante el desayuno. Parece que es un día especial. Mi nieta viene hoy, respondí sin poder ocultar mi emoción. Después de 20 años por fin iba a conocerla. Ruiz sonrió. Era uno de los pocos guardias que me trataban como a un ser humano y no como a un número más. Me alegro por ti, dijo. Te mereces algo bueno después de tanto tiempo. Las horas se arrastraron con una lentitud insoportable. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Se parecería a mí? ¿Tendría el mismo gesto serio que tenía Héctor de niño? ¿Qué le habría contado exactamente su padre sobre mí? A las 11:15 me condujeron a la sala de visitas. Me senté en una de las mesas centrales con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a estallar. Y entonces, las vi entrar. Isabel Montero más envejecida de lo que recordaba, pero con la misma mirada amable. A su lado, Clara, alta, delgada, con mi misma mandíbula cuadrada y esos ojos, mis ojos. Me puse de pie temblando ligeramente. Clara se detuvo un instante, me observó con intensidad y luego avanzó decidida. Para mi sorpresa me abrazó con fuerza. Abuelo, dijo simplemente. Esa palabra bastó para romper años de contención. Nos sentamos los tres. Isabel sonreía emocionada y Clara me miraba con esa atención viva que no dejaba escapar un detalle. Te pareces mucho a tu abuela, le dije rompiendo el silencio. Tiene su misma expresión cuando piensa intensamente. ¿De verdad?, preguntó Clara sorprendida. Papá nunca habla de ella. Dice que es demasiado doloroso. Tu abuela Laura era una mujer extraordinaria, intervino Isabel. Fuerte, trabajadora, justa. Murió creyendo que yo era culpable, añadí con amargura. Eso es lo que más me duele. Clara asintió lentamente. Abuelo. He estado investigando para mi proyecto escolar. He hablado con vecinos del barrio. Nadie cree que fueras capaz de robar. Todos te recuerdan como un hombre honrado. Lo era, respondí. Lo soy. También encontré algo en la caja que te mencioné, dijo bajando la voz. Fotos, documentos. Y esto. Sacó discretamente un papel doblado de su bolsillo y me lo pasó bajo la mesa. Lo abrí con cuidado sobre mi regazo. Era un recibo amarillento de una agencia de viajes, un billete a Lisboa a nombre de Héctor Clemente, fechado el día después del robo. Papá siempre dijo que nunca intentó huir, explicó Clara. Que se quedó para enfrentar todo cuando te arrestaron. Pero este recibo demuestra que planeaba escapar, completé yo. Probablemente cambió de planes cuando arrestaron al hombre equivocado yo. Vio una oportunidad mejor que darse a heredar todo lo mío y desaparecer de toda sospecha. Una pieza más del rompecabezas acababa de encajar. Clara asintió con gravedad. Hay más, abuelo, dijo en voz baja. He encontrado extractos bancarios antiguos. Grandes sumas de dinero entraban y salían de una cuenta a nombre de papá en los meses previos al robo. Demasiado dinero para lo que ganaba entonces. La miré con una mezcla de orgullo y asombro. Mi nieta no solo era inteligente, era valiente.
Estaba investigando a su propio padre enfrentándose a una verdad que podía romperle el mundo. Clara, intervino Isabel con tono preocupado. Tu padre sabe que estás aquí hoy. La muchacha negó con la cabeza. Le dije que iba a la biblioteca a investigar para el proyecto. No sospecha nada. Debes tener cuidado, le advertí sintiendo una punzada de miedo por ella. Héctor puede ser impredecible cuando se siente acorralado. Lo sé, respondió Clara con una madurez que me sorprendió. Lo he visto enfadarse cuando le hago demasiadas preguntas. Por eso empecé a investigar sola. ¿Qué más has descubierto?, pregunté cada vez más impresionado. Busqué información sobre Lorenzo Rivera como me sugeriste en tu última carta. Ahora vive en Madrid. Es un empresario importante, pero lo curioso es que él y papá siguen en contacto. Los vi juntos hace un mes en una cafetería discutiendo acaloradamente. Papá parecía suplicarle algo. Intercambié una mirada significativa con Isabel. Esto confirmaba lo que Rodolfo Méndez había contado sobre la complicidad entre Héctor y Lorenzo. También he hablado con el abogado Antonio Ruiz Fernández, continuó Clara. Me buscó en la escuela. Me contó que están reuniendo pruebas para reabrir tu caso. ¿Antonio te contactó?, pregunté sorprendido. No habíamos hablado de involucrarla directamente. No lo contacté yo, aclaró ella. Encontré su número en tus cartas. Pensé que podría ayudarme con el proyecto escolar. Sonrió, y por primera vez vi en ella un destello de picardía. El proyecto escolar era mucho más que un trabajo de clase, era una investigación real. Abuelo dijo con voz firme. Hay algo más que debes saber. Papá está en problemas, tiene deudas muchas. Escuché una llamada telefónica. Lo amenazaban. Decían que si no pagaba pronto irían por mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si Héctor estaba acorralado y creía que Clara corría peligro, ¿qué sería capaz de hacer? Clara, quizás deberías alejarte de todo esto. Sugerí con el corazón dividido entre justicia y protección. Es demasiado peligroso. No respondió con firmeza. He vivido 20 años creyendo una mentira. No voy a dar marcha atrás ahora. Su determinación me recordó tanto a Laura, su abuela, que sentí un nudo en la garganta. Además añadió, he tomado precauciones. Hice copias de todos los documentos importantes y las guardé en un lugar seguro. No estoy sola. Isabel me ayuda y ahora también Antonio. Isabel asintió. Y el juez Manuel Robledo está interesado en el caso. Es un hombre íntegro. Podría ser nuestra oportunidad. Suspiré sabiendo que no podría disuadirlos, y en el fondo tampoco quería hacerlo. Después de 20 años, la verdad estaba finalmente al alcance de nuestras manos. ¿Cuál es el plan entonces?, pregunté, tratando de mantener la calma. Antonio presentará una solicitud formal para reabrir el caso, explicó Isabel. Con el testimonio de Rodolfo, los documentos que Clara ha encontrado y el análisis forense de las firmas, podríamos conseguir al menos una revisión judicial. Mientras tanto, intervino Clara, seguiré buscando información. Hay algo más en esa caja que aún no he podido revisar bien, un cuaderno viejo con anotaciones de papá. Está en clave, pero creo que puedo descifrarlo. ¿Y si Héctor descubre lo que estás haciendo? Pregunté sin poder ocultar mi preocupación. Por eso vengo a verte como si fuera parte de mi proyecto escolar. Respondió con una sonrisa astuta. Es la excusa perfecta. Papá está demasiado ocupado con sus propios problemas para sospechar. La visita continuó 1 hora más. Clara me hizo muchas preguntas sobre mi vida antes de la prisión, sobre su abuela Laura, sobre cómo construí nuestra casa con mis propias manos. Le conté historias que había guardado durante 2 décadas, observando cómo sus ojos se iluminaban al conocer una parte de su historia familiar que le había sido robada. Cuando Ruiz anunció que el tiempo de visita había terminado, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por verla partir. Esperanza porque por primera vez en 20 años sentía que la justicia podía ser posible. Volveré el próximo sábado, prometió Clara abrazándome. Y traeré más información. La vi alejarse junto a Isabel con esa mezcla de determinación y vulnerabilidad propia de la juventud. Mi nieta estaba arriesgando su relación con su padre para ayudar a un abuelo al que apenas acababa de conocer.
3 días después, una visita inesperada al juez Manuel Robledo, un hombre de aspecto severo pero mirada clara, vino personalmente a verme a la prisión. Señor Álvarez me saludó formalmente mientras nos sentábamos en una sala privada. He estado revisando su caso a petición de Antonio Ruiz Fernández. Se lo agradezco, señor juez. Respondí sorprendido de que un magistrado de su rango viniera en persona. He de serle honesto, continuó Robledo. En mis 30 años de carrera he visto muchos casos de gente que clama ser inocente. La mayoría no lo son, pero en su caso hay irregularidades que no puedo ignorar. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté sintiendo como una chispa de esperanza crecía en mi pecho. Para empezar, la rapidez con la que se celebró el juicio, menos de 2 meses entre el arresto y la sentencia. Muy inusual para un caso de esa magnitud. Además, su abogado de oficio apenas presentó defensa. Y lo más grave, el juez Salgado que llevó su caso tenía vínculos familiares con la familia Rivera que no fueron declarados. ¿Vínculos familiares?, pregunté incrédulo. ¿Sí? Salgado era primo hermano de la esposa de don Ramiro Rivera, el dueño de la constructora. Un claro conflicto de intereses. Debió haberse recusado. Sentí como la rabia y la indignación me invadían. Por primera vez no era yo solo quien veía las sombras de esa injusticia. Todo había sido una farsa desde el principio, un juicio amañado para proteger a los verdaderos culpables. ¿Qué significa esto para mi caso?, pregunté, intentando mantener la calma. Significa que hay base legal para solicitar una revisión completa, respondió el juez Manuel Robledo. Especialmente si añadimos las nuevas pruebas, el testimonio de Rodolfo Méndez, los documentos encontrados por su nieta, y los resultados preliminares del análisis grafológico de su supuesta firma. ¿Resultados preliminares?, pregunté sorprendido. No sabía que el análisis ya había comenzado. Antonio Ruiz Fernández consiguió acceso a algunos de los documentos originales, explicó el juez. Los peritos están casi seguros de que las firmas fueron falsificadas. La presión, los ángulos, los patrones inconscientes de escritura no coinciden con las muestras legítimas. Por primera vez en 20 años sentí que la justicia dejaba de ser una palabra vacía y se convertía en una posibilidad real. Sin embargo, continuó Robledo con tono grave, este proceso no será fácil ni rápido. Hay personas poderosas que preferirían que su caso siguiera enterrado. Lorenzo Rivera tiene contactos, y mi hijo hará lo que sea para protegerse, completé conociendo demasiado bien a Héctor. El juez asintió. Precisamente por eso quiero pedirle algo, señor Álvarez. Algo difícil pero necesario. ¿De qué se trata? Necesito que mantenga un perfil bajo. No hable con nadie sobre la revisión de su caso salvo con Antonio, Isabel y Clara. Ni guardias ni otros presos. Cuantas menos personas sepan que estamos moviendo este avispero, mejor. Entiendo, respondí consciente de la importancia de la discreción. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Difícil saberlo. Semanas, quizá meses. Los procesos legales son lentos, sobre todo cuando se trata de revertir una sentencia tan antigua. Pero le prometo que estamos avanzando. El juez se puso de pie para irse, pero se detuvo un instante. Una última cosa, señor Álvarez. Su nieta Clara es una joven excepcional. Vino a verme a mi despacho, trajo documentos, hizo preguntas precisas. Me recordó a mí mismo cuando decidí dedicarme a la justicia. Sonreí con orgullo. Tiene lo mejor de su abuela, añadió el juez con tono sombrío. Su inteligencia, su sentido de lo correcto. Protéjala. Su padre sabrá pronto si no lo sabe, ya que está investigando. Y usted mejor que nadie sabe de lo que Héctor es capaz cuando se siente amenazado. Esas palabras me persiguieron durante días. Mi preocupación por Clara crecía con cada hora. El jueves por la noche recibí una visita urgente de Antonio. Su rostro demudado me anunció que algo grave había pasado antes de que dijera una sola palabra. «Es Clara», dijo finalmente. Héctor ha descubierto que estaba investigando. La ha enviado a un internado en Barcelona lejos de todos nosotros. Respiré hondo sintiendo cómo la celda se me encogía encima. «Y hay más», añadió Antonio.
Ha presentado una denuncia contra Isabel Montero, acusándola de influir negativamente en su hija menor de edad. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Clara, mi nieta, mi esperanza. Ahora estaba en manos de su padre, lejos de cualquier ayuda. ¿Cómo se enteró?, pregunté, sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. No estamos seguros, respondió Antonio Ruiz Fernández con el ceño fruncido. Tal vez encontró los documentos que Clara había copiado. O alguien lo vio venir aquí. Lo importante ahora es que la chica está aislada, probablemente sin forma de comunicarse con nosotros. ¿Y Isabel?, pregunté con urgencia. Por ahora está bien. La denuncia que presentó Héctor es ridícula y probablemente será desestimada. Pero logró lo que quería: asustarla. Me sentí terriblemente culpable. Por mi deseo de justicia había puesto en peligro a mi nieta y a una mujer mayor que solo intentaba ayudarme. ¿Qué podemos hacer?, pregunté desesperado. Seguir adelante con el proceso legal, respondió Antonio con firmeza. El juez Robledo está preparando una orden para analizar todos los documentos originales. Y Rodolfo Méndez ya entregó su declaración jurada completa, fechas, cantidades, detalles precisos de cómo Héctor y Lorenzo Rivera desviaron el dinero. Y Clara, no podemos intervenir directamente por ahora, dijo Antonio con pesar. Legalmente Héctor tiene todo el derecho de decidir dónde estudia su hija. Pero si conseguimos demostrar su culpabilidad y reabrir el caso, Clara será libre. Asentí. La mejor forma de ayudarla era seguir luchando. Esa noche, en la soledad de mi celda, escribí una carta, no para Clara, que probablemente no podría recibirla en ese internado controlado por su padre. Tampoco para Isabel, que ya estaba haciendo más de lo que podía pedirse. Esa carta era para Héctor. Hijo, comencé sintiendo que la palabra quemaba el papel. Sé lo que has hecho. Sé que has enviado a Clara lejos para evitar que descubra la verdad. Pero es demasiado tarde. La verdad ya está en marcha, y ni tú ni Lorenzo podréis detenerla. Las palabras fluyeron con 20 años de dolor acumulado. Le recordé cada sacrificio, cada jornada sin descanso, cada euro ahorrado para su educación. Le hablé de Laura, de cómo murió creyendo que yo era un ladrón. Le conté sobre las pruebas reunidas, el testimonio de Rodolfo y las firmas falsificadas. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto, Héctor, concluí. Clara merece saber la verdad. Merece un padre que asuma sus errores. No sabía si alguna vez la enviaría. Era más para mí que para él, un desahogo. Pero mientras la guardaba bajo el colchón, comprendí que la batalla final se acercaba. Héctor había movido ficha, aisló a Clara, intimidó a Isabel. Ahora nos tocaba a nosotros. Y esta vez teníamos pruebas, aliados y determinación. Lo que no sabía era que Héctor preparaba un plan mucho más peligroso. Una semana después del traslado de Clara Ruiz, me despertó antes del amanecer. Su rostro estaba sombrío, iluminado apenas por la tenue luz del pasillo. «Álvarez, levántate», dijo Ruiz con un tono inusual. ¿Una visita a esta hora?, pregunté confundido. Las visitas no comenzaban hasta las 9 de la mañana. Órdenes del director, respondió abriendo la celda. Parece grave. Me condujo por pasillos silenciosos hasta una pequeña sala que no había visto nunca. No era la sala de visitas habitual, sino una oficina austera con una mesa metálica y 2 sillas. «Espera aquí», dijo Ruiz antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. Pasaron apenas unos minutos cuando la puerta se abrió de nuevo. Para mi sorpresa, no era Antonio ni el juez Robledo como había imaginado. Era Héctor, mi hijo. El hombre que me había robado 20 años de vida. Papá, dijo secamente sentándose frente a mí. Lo observé con atención. Las profundas ojeras, el rostro demacrado y las manos temblorosas no eran la imagen del hombre próspero que alguna vez imaginé, disfrutando de mi casa y mi dinero. Era un hombre deteriorado, consumido por sus propias decisiones. ¿A qué debo el honor?, pregunté con tono amargo. Después de tantos años sin venir, ¿qué te trae aquí tan temprano? Sabes perfectamente por qué estoy aquí, respondió inclinándose hacia mí. Clara Antonio Rodolfo, el juez Robledo. Has estado muy ocupado últimamente.
Igual que tú enviando a tu hija a un internado para que no descubra la verdad, repliqué. Héctor sonrió, pero era una sonrisa fría calculadora. ¿La verdad? Tu versión de la verdad. Clara está confundida, influenciada por esa vieja entrometida de Isabel. La envié al internado por su propio bien. La enviaste para silenciarla, lo corregí. Igual que presentaste esa denuncia falsa contra Isabel. Estás asustado, Héctor. Asustado porque finalmente la verdad está saliendo a la luz. Por un segundo vi algo en sus ojos. Miedo. Culpa. Pero desapareció de inmediato. Escúchame bien, papá, dijo bajando la voz. He venido a ofrecerte un trato. El último que obtendrás de mí. No me interesan tus tratos. Te interesará este. Detén todo esto ahora. Dile a San Antonio que abandone el caso. Convence a Rodolfo de que retire su testimonio. A cambio, dejaré que Clara te visite cada mes. Y te enviaré dinero para que tus últimos años aquí sean más cómodos. Lo miré fijamente incrédulo. Después de todo lo que había hecho, todavía tenía la desfachatez de ofrecerme un soborno. ¿De verdad crees que puedes comprarme? ¿Que renunciaré a limpiar mi nombre por unas visitas y algo de dinero? No seas ingenuo, respondió Héctor, endureciendo su tono. No tienes opciones reales. ¿De verdad crees que alguien va a reabrir tu caso después de 20 años? El juez Robledo piensa que sí. Héctor soltó una risa despectiva. Robledo es un idealista, pero este no es un mundo para idealistas, papá. Es un mundo para gente práctica, para gente como yo. Sí, como tú dije con desprecio. Gente que traiciona a su propia familia por dinero. Vi cómo su máscara de control se agrietaba momentáneamente. No tienes ni idea de lo que estás hablando, escupió. Entonces ilumíname, respondí con frialdad. Explícame, dije con la voz quebrada, ¿qué podría justificar enviar a tu propio padre a la cárcel durante 20 años? Héctor se llevó las manos a la cara. Fue un gesto de cansancio, pero también de derrota, que me recordó dolorosamente al joven inseguro que había sido antes de que la ambición lo devorara. Estaba atrapado, dijo finalmente. Había apostado. Debía mucho dinero, a gente peligrosa. Me amenazaron. No solo a mí, también a mamá. Dijeron que si no les pagaba ella, sufriría un accidente. Lo miré atónito. Y por eso robaste el dinero de la empresa. Al principio solo tomé pequeñas cantidades pensando que podría devolverlas, pero las deudas crecían. Y entonces Lorenzo Rivera me ofreció un plan el gran golpe. 3 millones de euros. Suficiente para pagar y empezar de nuevo. Y decidiste culparme a mí. Eso fue idea de Lorenzo, admitió. Necesitábamos un chivo expiatorio, alguien que pareciera culpable. Él falsificó tu firma en los documentos. Yo escondí parte del dinero bajo el suelo de tu habitación, la noche anterior a tu arresto. La maleta. La que Isabel Montero había visto. Todo encajaba. ¿Y mamá lo sabía?, pregunté en un hilo de voz. No al principio. Pero creo que lo sospechaba. Antes de morir me preguntó directamente. No pude mentirle. Héctor bajó la mirada. Murió sabiendo que su hijo traicionó a su marido. Que tú eras inocente. Una mezcla extraña de alivio y dolor me atravesó el pecho. Al menos Laura conoció la verdad antes de irse. Pero el dinero se acabó, ¿verdad?, dije observándolo. El desgaste en su rostro lo confirmaba. Lorenzo me traicionó, respondió con amargura. Se quedó con la mayor parte. Luego vinieron las malas inversiones. Más apuestas intentando recuperar lo perdido. Y ahora estás de nuevo endeudado, dije lentamente. Y Clara está en peligro. Héctor asintió derrotado. Necesito dinero. Y Lorenzo lo tiene. Pero me está chantajeando. Si tu caso se reabre, me dejará caer. Dirá que yo actué solo. Así que viniste a pedirme que detenga todo para salvarte otra vez. Para salvarnos a todos, corrigió con la voz temblorosa. Si Lorenzo se siente acorralado, no sé de qué es capaz. Ya amenazó a Rodolfo Méndez. ¿Qué la alarma me invadió? Enviaron a alguien a verlo al hospital. Solo una advertencia por ahora.
Sentí la sangre helarse. Rodolfo, enfermo terminal, también estaba en peligro. ¿Y Antonio? Y el juez Robledo Héctor guardó silencio. Eso fue suficiente confirmación. Esto ha ido demasiado lejos, dije golpeando la mesa. Tenemos que detener a Lorenzo. ¿Detenerlo? Es intocable, replicó. Tiene dinero, contactos, poder. Pero tenemos pruebas, Héctor. Tu testimonio podría ser la pieza final. Me miró como si hubiese perdido la razón. ¿Mi testimonio? Me estás pidiendo que me incrimine. Te estoy pidiendo que hagas lo correcto. Respondí con firmeza. Por Clara. Por tu hija. En su rostro vi el conflicto, la lucha interna entre el instinto de supervivencia y la posibilidad de redención. Y por primera vez no me pareció invencible. Vi el conflicto arder en los ojos de Héctor, una guerra entre la autopreservación y lo que quedaba de su conciencia. No puedo ir a la cárcel, dijo finalmente. No sobreviviría ni un año aquí dentro. No tienes que hacerlo, respondí. Hay otra manera. Le expliqué mi plan, uno que había estado madurando en mi cabeza desde hacía días. Héctor podría cooperar con el juez Robledo proporcionando un testimonio completo contra Lorenzo Rivera. Explicar que él había sido el cerebro detrás del robo, que falsificó mi firma, que manipuló todo el encubrimiento. A cambio, el juez podría ofrecerle un acuerdo judicial, sentencia suspendida, o arresto domiciliario a cambio de su cooperación total. No era justicia perfecta, pero era justicia posible. Lorenzo vendrá a por mí, susurró Héctor visiblemente asustado. Me matará. No si está tras las rejas. Con tu testimonio, el de Rodolfo Méndez, y todas las pruebas reunidas, tiene pocas opciones. Es él o tú, Héctor. Esta vez no puedes sacrificarme a mí. Vi el instante exacto en que tomó su decisión, sus hombros se hundieron levemente, y soltó una exhalación resignada. Está bien, dijo. Finalmente hablaré con el juez Robledo. Le contaré todo. Y Clara, añadí con firmeza. Necesita volver a casa. Necesita estar segura. La traeré de vuelta, prometió. Hoy mismo. Cuando lo vi marcharse, sentí una mezcla amarga de emociones, rabia, por lo que me había hecho alivio por oír finalmente la verdad de sus labios, y un temor latente. Conocía demasiado bien a mi hijo Héctor, nunca se rendía sin un plan alternativo. Mis sospechas se confirmaron 2 días después, cuando Antonio Ruiz Fernández llegó a verme con rostro grave. Héctor ha desaparecido, anunció. Fue a buscar a Clara al internado como prometió, pero nunca llegaron a casa. La policía ya los está buscando. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. ¿Crees que está huyendo, llevándosela con él? Es una posibilidad, respondió Antonio. O quizás... No terminó la frase, pero ambos pensamos lo mismo, Lorenzo Rivera. Necesitamos encontrarlos, dije con desesperación. Clara podría estar en peligro. El juez Robledo contactó con autoridades de todo el país. Se emitieron alertas en fronteras y aeropuertos. Los días pasaron sin noticias y mi angustia crecía con cada hora. Una semana después recibí una carta sin remitente. El guardia Ruiz me dijo que la habían dejado en la recepción sin explicación. La abrí con manos temblorosas. Y reconocí al instante la letra de Clara. Querido abuelo, si estás leyendo esto, significa que estamos a salvo. No puedo decirte dónde estamos por nuestra seguridad y la tuya. Papá finalmente me contó toda la verdad sobre el robo, sobre cómo te culpó, sobre todo. Al principio no quería creerlo, pero las pruebas son innegables. Sentí un nudo en la garganta mientras seguía leyendo. Lorenzo Rivera envió hombres a buscarnos. Querían silenciar a papá antes de que hablara. La hoja temblaba en mis manos. Mi hijo y mi nieta estaban huyendo. Y la sombra de Lorenzo se extendía más oscura que nunca. Tuvimos que huir. Estamos escondidos pero seguros. Y tenemos algo importante, abuelo. Mi pulso se aceleró al leer esas líneas de Clara. El cuaderno, el que te mencioné antes, contiene todos los detalles del plan, fechas, cantidades, nombres. Papá lo guardó como seguro, por si Lorenzo alguna vez lo traicionaba. Sentí un vuelco en el corazón. Ese cuaderno podía ser la prueba definitiva que necesitábamos.
Hemos enviado copias al juez Robledo y a Antonio. Las originales están a salvo en un lugar donde Lorenzo nunca las encontrará. Estamos esperando a que todo se calme, a que Lorenzo sea arrestado. Entonces volveremos. La carta terminaba con palabras de esperanza, promesas de un futuro posible. Y al final una postdata me hizo sonreír pese a todo. PD. Papá quiere que sepas que lo siente. No son solo palabras, abuelo. Lo veo en sus ojos. Está realmente arrepentido y está tratando de hacer lo correcto. Por fin. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Con las pruebas del cuaderno de Héctor, el juez Manuel Robledo obtuvo una orden de arresto contra Lorenzo Rivera. Lo detuvieron cuando intentaba huir del país con una maleta llena de dinero y documentos. Pruebas que irónicamente solo lo incriminaron más. El caso fue reabierto oficialmente. Los peritos confirmaron que mi firma había sido falsificada. El testimonio de Rodolfo Méndez bajo protección policial dio el contexto que faltaba para desmontar toda la conspiración. Un mes después de su desaparición, Héctor y Clara regresaron. Aparecieron en el juzgado escoltados por agentes que los habían mantenido en un programa de protección de testigos de la Policía Nacional. Héctor testificó relatando cada detalle cómo Lorenzo había planeado el robo, cómo había escondido el dinero en mi casa, cómo habían manipulado las pruebas para culparme. El juez Robledo cumplió su palabra, acuerdo de 5 años de arresto domiciliario y devolución de todos los bienes adquiridos con el dinero robado a cambio de su testimonio completo. Otros implicados cayeron conforme avanzaba la investigación. Y entonces, después de 20 años, llegó el momento que había esperado el juez Robledo, dictó su resolución. Mi condena había sido un error judicial. Era inocente. Sería liberado de inmediato. Pero un tecnicismo legal se interpuso por la antigüedad del caso y detalles administrativos. Mi excarcelación dependía de un automito pendiente de firma en el juzgado. Te exigí un trámite que podía demorar semanas, un trámite que podría tardar semanas, incluso meses. Así que aunque libre de culpa seguía tras las rejas esperando un papel. Fue durante esa espera cuando recibí la visita más importante de todas. Clara vino sola. Héctor, ya cumpliendo arresto domiciliario, no estaba. Abuelo, dijo abrazándome con fuerza el juez. Robledo dice que el gobernador firmará tu liberación la próxima semana. Por fin serás libre. Le devolví el abrazo. Las lágrimas contenidas durante años finalmente encontraron su camino. Sí, Clara. Por fin. Fue lo único que pude decir. Muchacha Clara, esta joven valiente e inteligente, había sido la clave para que la verdad saliera a la luz. Sin ella, sin su determinación, seguiría siendo el preso número 614 condenado a morir entre esos muros. ¿Hay algo más?, preguntó Clara sonriendo con picardía. La señora Isabel Montero y yo hemos estado trabajando en una sorpresa para cuando salgas, añadió. ¿Una sorpresa?, pregunté confundido. Estamos reconstruyendo tu casa. Mi casa, murmuré incrédulo. Pero Héctor la vendió hace años. La compramos de vuelta, explicó Clara con orgullo. Con parte del dinero que Lorenzo Rivera tuvo que devolver como parte de su acuerdo con la justicia. No es exactamente igual, el nuevo dueño hizo cambios, pero la estamos restaurando según las fotos antiguas y los recuerdos de la señora Isabel. Sentí como las lágrimas me recorrían las mejillas. La casa que había construido con mis propias manos volvería a mí. Y hay una habitación para ti, añadió Clara con dulzura, junto a la mía. Viviremos juntos, abuelo. Tú, yo y también papá cuando cumpla su condena. Seremos una familia. Una verdadera familia. La miré maravillado por su capacidad de perdonar, de ver más allá del dolor. ¿Podrás perdonarlo algún día?, preguntó súbitamente seria. A papá. Pensé en Héctor, en el niño que había sido, en el hombre que llegó a convertirse en sus errores y en su arrepentimiento. El perdón es un camino, respondí finalmente. Un camino largo. No puedo prometerte que llegaré al final pronto, Clara, pero puedo prometerte que intentaré dar los primeros pasos. Ella asintió satisfecha con mi honestidad.
Una semana después, como Clara había predicho, llegó la orden de liberación firmada por el gobernador. Recogí las pocas pertenencias que había acumulado en 20 años de encierro, cartas, un viejo reloj, libros gastados que fueron mis únicos compañeros en la soledad. Ruiz, el guardia que siempre me trató como persona y no como número, me acompañó hasta la salida. Buena suerte ahí fuera. Álvarez me dijo estrechando mi mano. Siempre supe que eras diferente. Asentí con gratitud, y entonces las puertas se abrieron. La luz del sol me golpeó con una intensidad que casi dolía después de tanto tiempo bajo fluorescentes fríos. Y allí estaban Clara y Isabel. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. Isabel se acercó despacio con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. «Bienvenido a casa Álvarez», dijo simplemente. No solo volvía a una casa física, volvía a mi verdadera casa, la libertad, la verdad, la familia. Mientras caminaba hacia el coche con el brazo de Clara sobre mis hombros y la mano de Isabel en la mía, supe que estaba exactamente donde debía estar. El camino hacia la reconciliación con Héctor sería largo. Pero ahora tenía tiempo. Tiempo para conocer a mi nieta, para volver a mi hogar, para abrir un espacio en mi corazón al perdón. Mientras el coche se alejaba de la prisión que me había contenido durante 20 años, miré atrás por última vez. No con rabia, no con amargura, sino con la certeza de que a pesar de todo lo que me habían arrebatado algo esencial, había sobrevivido mi dignidad, mi verdad y finalmente mi libertad.